Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, número 506, presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Lo que encuentras en Internet cuando buscas la Biblia. Fuente: Aleteia. Si el catolicismo es mayoritario dentro del cristianismo, ¿cómo es posible haber dejado de lado la presencia en Internet, al menos en cuanto a la palabra de Dios, la Biblia? Cuando una persona en Internet busca una Biblia, ¿qué encuentra? Buscando la palabra de Dios, la Biblia, podemos incluso caer en el lugar equivocado. Así comienza un artículo que ha escrito Vicente Jara, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, en el portal Aleteia, y que reproducimos aquí. ¿Cuáles son las lenguas más habladas del mundo? Antes de todo, y para centrar la importancia de este tema, respondamos a esta pregunta. Digamos que después de las variantes dialectales denominadas chino-mandarín, lengua en el primer puesto, que se hablan por unos 1.100 millones de habitantes, si bien casi todas ellas en la zona de China, Hong Kong, Singapur y Taiwán, la segunda lengua más hablada del mundo es el inglés, con unos 1.000.400.000 como lengua madre y 600 como segunda lengua, diseminada por todo el mundo. Le sigue el español o castellano, con unos 550.450.000 como lengua madre y 100 como segunda lengua, también de amplia diseminación geográfica en todos los continentes. Frente a estas lenguas tenemos en cantidad de hablantes, sumando los de lengua materna y segunda lengua, el hindi con unos 380 millones, pero al igual que el chino mandarín, especialmente confinado en India, el árabe 300 millones, la mayoría de ellos como segunda lengua, ruso, 270 millones, bengalí, 260 millones, portugués, 230 millones, francés, 230 millones, indonesio, 200 millones, urdu, 160 millones, alemán, 130 millones, japonés, 130 millones, panyabí, 90 millones, y javanés, 85 millones. Estos son los datos más o menos cercanos en las primeras 15 lenguas del mundo. Si en el año 2017 podemos pensar en unos 7.500 millones de habitantes en el planeta, estas 15 lenguas suponen, solamente tomando los datos de los hablantes maternos, unos 3.100 habitantes, es decir, un 41,68% de la población mundial. El castellano o español está en el lugar tercero como lengua más hablada del mundo, si bien tomando solamente los datos de los hablantes maternos supera al inglés, colocándose como segunda lengua más hablada del mundo y primera en diversidad geográfica. Con estos datos haremos una búsqueda por Internet de la Biblia para el inglés, el chino, el ruso y el español. Los buscadores de Internet en inglés, chino, ruso y español. No existe un buscador principal y más usado por igual en el mundo hoy en día. No obstante, suele ser Google por amplísima distancia en Europa, EU, o Latinoamérica, con una cuota de un 90% de uso. En Rusia un tercio de las búsquedas se hacen en Google, pero casi 2/3 se hacen en el buscador Yandex. Por otro lado, en China alrededor de un tercio vuelve a ser usuario de Google, siendo Baidu donde se realizan algo más del 50% de las búsquedas. Veamos los primeros puestos en los resultados obtenidos al realizar la búsqueda de la palabra Biblia en estos idiomas. Indiquemos que el orden puede variar 1, 2 o 3 puestos arriba o abajo, pero es difícil moverse de la lista de los 5 más populares o los 10 mejores puestos. Indiquemos que los 5 primeros puestos son los que la vista alcanza a ver en la pantalla del ordenador, o en un primer vistazo en una tablet o un teléfono móvil. Son los mejores lugares, y se llevan alrededor del 70% de todo el tráfico de Internet. 1. Inglés. En inglés consideraremos Google tanto en el Reino Unido como en EU. Corchete que abre, corchete que cierra. Reino Unido. Buscador, BIBLE, Biblia. El ranking obtenido es: en lengua inglesa la entrada N1 es para Bible Gateway. Se inició en el 1993 y tiene más de 200 versiones en 70 lenguas de la Biblia. Fue creada por un estudiante del Calvin College, institución de corte calvinista protestante, Nick Engel, y hoy pertenece a Zondervan, empresa cristiana evangélica.
El segundo puesto es para Bible, quien ofrece la Biblia para el teléfono, la tablet o el ordenador. Centenares de versiones de la Biblia en cientos de lenguas. Detrás de esta web está Life Church, de nuevo un colectivo cristianos protestante, la Evangelical Covenant Church, con alrededor de 800 congregaciones y unos 150.000 miembros, fundada en el 1885 por inmigrantes suecos en Chicago, y de orientación protestante evangélica. Esta web presenta, por ejemplo, numerosas versiones bíblicas en español, varias versiones de la Biblia Reina Valera, la Biblia del Oso, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la Biblia Dios habla hoy, la Palabra, la Biblia Hispanoamericana, etc. Se trata siempre de versiones protestantes. Recordemos que la Biblia católica consta de 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. La Biblia protestante no contiene 7 libros del Antiguo Testamento, a saber, Judith, Tobías, primero y segundo Macabeos, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Además, los protestantes no consideran canónicos algunos fragmentos de los libros de Esther 10:4, 16, 24, y Daniel 13:14. En tercer lugar tenemos la palabra Bible en la enciclopedia de Internet Wikipedia, en .wikipedia.org/wiki/Bible corchete que cierra. El cuarto puesto es para Bible Study Tools, con unas 29 versiones de la Biblia, también protestantes, con buscador de versículos, estudios bíblicos, comentarios, concordancias, léxicos, etc., algo que también tienen las anteriores pero en menor medida que esta página web. En quinto lugar tenemos la web de la secta de los mormones, donde ofrecen una versión protestante de la Biblia, que es la versión King James, Rey Jacobo, de 1979 en lengua inglesa. Es verdad que los mormones, en concreto el fundador, Joseph Smith, hizo su propia versión de la Biblia, al menos en diversos fragmentos, inventando versículos, cambiando otros, es la llamada versión inspirada, pero al morir Joseph Smith, su viuda Emma Smith, su primera mujer, de las muchas que tuvo, se quedó con ella, y como Emma no permaneció en el grupo más numeroso, los que hoy conocemos como mormones, la IJSUD, sino que se unió a una de las varias escisiones del grupo inicial, la llamada Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IRJSUD. Los mormones, la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD, no utiliza esta llamada versión inspirada. Lo cual es curioso, si consideran que Joseph Smith era un profeta inspirado y ofreció adiciones y modificaciones proféticas de la Escritura. En todo caso, en lengua inglesa, en quinto lugar tenemos la presencia de la secta de los mormones, en una posición muy alta dentro del buscador de Google, algo sorprendente. Indiquemos también que los mormones usan 3 versiones de la Biblia protestante en 3 idiomas, la versión inglesa King James del año 1979, para el idioma inglés, la versión Reina Valera del 2009, para el español, y la Joao Ferreira de Almeida del 2015, para el portugués. Estados Unidos. Buscador, BIBLE, Biblia. El ranking en este caso es el siguiente. Primero Bible Gateway, protestante. Segundo los mormones. Tercero Bible, protestante. Cuarto Wikipedia, en .wikipedia.org/wiki/Bible corchete que cierra punto y coma. Quinto Bible Study Tools, protestante. 2. Chino. 2a. Buscador, Biblia. El ranking obtenido es. Primero Baidu, bike.baidu.com, protestante. Segundo Bible, protestante. Tercero Bible Gateway, protestante. Cuarto Godcom, protestante. Quinto Holy Bible, protestante. Buscador, Biblia. El ranking obtenido es 2b. Buscador, Biblia. Primero Bible, www.bible.com, protestante. Segundo Baidu, bike.baidu.com, protestante. Tercero Biblia International, protestante. Cuarto Wikipedia zh.wikipedia.org. Quinto Godcom, protestante.
En China, en ninguno de los dos buscadores principales aparecen otras confesiones cristianas distintas a la católica en los principales puestos y no hay cercanía de webs de sectas. 3. Ruso. 3a. Buscador, Biblia. El ranking obtenido es: primero Wikipedia, ru.wikipedia.org/wiki corchete que cierra punto y coma. Segundo Biblia Online, protestante. Tercero Biblilla Online, Biblilla, online.ru, protestante. Cuarto MyBible, bible.info, protestante. Quinto Asbaika, asbaika.ru, ortodoxa. 3b. Buscador, Biblia. El ranking obtenido es: primero Biblia Online, protestante. Segundo Wikipedia, ru.wikipedia.org/wiki corchete que cierra punto y coma. Tercero Apologética, protestante. Cuarto Asbaika, asbaika.ru, ortodoxa. Quinto Bible, bible.by, protestante. Hemos de decir que en el puesto octavo aparece una web de la secta de los Testigos de Jehová que se hacen pasar por cristianos sin serlo, que ofrecen una versión muy manipulada y adulterada de la Biblia cristiana. En el territorio ruso el 75% de la población se identifica con el cristianismo ortodoxo. Los datos de las búsquedas obtenidas revelan que la Iglesia Ortodoxa muestra graves carencias en cuanto a la presencia en Internet en un ámbito geográfico que debería dominar de manera natural como lugar propio. Las principales webs son protestantes, no apareciendo en los 3 primeros puestos una web ortodoxa, y apareciendo incluso entre los 10 primeros alguna web de la secta de los Testigos de Jehová. Español. En este caso analizaremos el caso de España y de Argentina. España. Buscador, Biblia. Primero los mormones. Segundo Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki Biblia corchete que cierra punto y coma. Tercero Catholic.net, católica. Cuarto Biblia Todo, protestante, aunque se encuentran no solo Biblias protestantes, sino también católicas. Quinto, sexto y séptimo los Testigos de Jehová con su Biblia manipulada y muy modificada. Octavo la Biblia de la página web del Vaticano. Pero si entramos dentro, acaban de quitarla, y dice lo siguiente: la Santa Biblia está disponible en casi todos los idiomas del mundo, las conferencias episcopales proveen a la mejora continua de las traducciones. Le invitamos, por tanto, a consultar el sitio web de su conferencia episcopal para acceder a la versión más actualizada. Hace unos días seguía disponible en un directorio de archivo, si bien este enlace ya no existe. Si accedemos a la web de la Conferencia Episcopal Española, el enlace que apunta a la Biblia, denominado Sagrada Biblia, nos direcciona a Clerus, que corresponde a la Congregación para el Clero, del Vaticano, y donde encontramos por fin una Biblia católica. Si de España saltamos a otro país hispanoamericano, por ejemplo Argentina, tenemos Argentina. Buscador, Biblia. Primero los mormones. Segundo Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki Biblia corchete que cierra punto y coma. Tercero Bible Gateway, protestante. Cuarto y quinto Bible, protestante. Sexto y séptimo Testigos de Jehová. Algo similar ocurre en el resto de países hispanoamericanos, ya sea México, Chile, Colombia, etc., con el primer lugar para la secta de los mormones, e incluso con presencia muy elevada de la secta de los Testigos de Jehová. Como vemos, unos resultados nefastos para los católicos, también para los protestantes, ambos cristianos, tan activos en Internet en otras lenguas de estos países de lengua española. Conclusión. A nivel mundial la religión más numerosa es el cristianismo, con un 31,50%, más o menos, unos 2.400 millones de miembros, y dentro del cristianismo el grupo mayor es de los católicos, un 51% de los cristianos, los protestantes son alrededor del 34%, y los ortodoxos alrededor del 15% del cristianismo. El dato aquí importante es que si el catolicismo es mayoritario dentro del cristianismo, ¿cómo es posible haber dejado de lado la presencia en Internet, al menos en cuanto a la palabra de Dios, la Biblia?
Y la secta de los mormones, que son solamente un 0,67% numéricamente frente a la religión del cristianismo, se ha colocado en puestos muy altos en los buscadores a la hora de hacer propaganda de sí mismos en la búsqueda de la Biblia, en la cual no creen realmente, sino en el libro de Mormón, pues es más bien un anzuelo para atraer miembros a su grupo, que no es cristiano sino que es una secta que se hace pasar por cristiana. Incluso la secta de los testigos de Jehová, que son la mitad que los mormones, y representan un 0,34% de miembros frente a los cristianos de verdad, tienen no muy mala colocación en la búsqueda de su falsa, truncada y manipulada Biblia en Internet. Alcanzar una alta posición en un buscador se debe en general al uso que se hace de dicha web, de tal forma que su utilización premia un buen lugar. No obstante, también hay herramientas de posicionamiento que elevan el lugar, y alcanzar cotas altas lleva a gastar dinero, a veces mucho dinero, por situar en elevados lugares una web. Este es el caso de las sectas mencionadas, minoritarias en miembros, pero que con dinero y estrategia de marketing han conseguido puestos elevados en la búsqueda. La información presente en Internet es cada vez más importante, y podemos decir que a nivel particular es la principal fuente de información en el mundo desarrollado. La gente joven y de mediana edad busca primordialmente en Internet, no acudiendo a bibliotecas, librerías, ni a libros de papel cuando buscan sobre temas religiosos. El acceso inmediato no solamente desde el ordenador sino desde el propio teléfono móvil convierte a la red de Internet en el principal lugar de presencia evangelizadora en cuanto a documentación. No se puede esperar que la gente particular compre la Biblia en papel. La Biblia ha de ponerse a disposición gratuita en sus mejores ediciones en Internet, para uso gratuito. Los cristianos protestantes, para los que la Biblia es fundamental, son los principales divulgadores de la Biblia, si bien protestante, con sus carencias frente a la Biblia católica, en Internet. No obstante, sectas como los mormones tomando la Biblia protestante King James, o los testigos de Jehová con su adulterada Biblia, en ocasiones alcanzan puestos elevados en el ranking de búsquedas. La Iglesia Ortodoxa en los territorios donde es dominante y en la lengua rusa no alcanza los primeros puestos, si bien se mantiene dentro de los 5 primeros en los buscadores. No obstante, debe mejorar su presencia en Internet. Finalmente, la Iglesia Católica en lengua española, tanto en España como en países del mismo habla, presenta los peores resultados a la hora de encontrar una Biblia católica. Tenemos la preeminencia de los mormones, e incluso encontramos a los testigos de Jehová, tenemos presencia de Biblias protestantes, y solo una opción de Biblia católica accesible en las primeras posiciones, la de Catholic.net. Sin duda, unos resultados lamentables. El español es la lengua más diversificada del mundo en cuanto a hablantes que la tienen por lengua madre, y con estos datos de hablantes que la tienen como primera lengua es la segunda más hablada del mundo tras el chino mandarín. Por otro lado, el catolicismo es la denominación del cristianismo más numerosa. Con estos datos, los pobres resultados de los buscadores de Internet reflejan una muy mala política de comunicación, de evangelización, de la palabra de Dios por parte de los católicos de lengua española. Y aquí hay que mencionar las carencias y errores de las órdenes religiosas, las congregaciones y las editoriales católicas que disponen del texto bíblico. Y primordialmente los errores por parte de las conferencias episcopales tanto de España como de Hispanoamérica, que deberían liderar la difusión de la palabra de Dios en la red de Internet. La buena noticia es que lo tienen todo ganado debido a tener al español como el mejor vehículo para posicionar a la Biblia católica española en sus mejores versiones en el primer lugar de toda la red de Internet, no solo en lengua española, sino en cualquier lengua del mundo. 2. ¿Qué hay detrás de los juegos de adivinación? Fuente, Desde la Fe. El medio católico mexicano Desde la Fe ha publicado un artículo sobre la adivinación y otras supersticiones de tipo mágico y esotérico, firmado por Vladimir Alcántara. Lo reproducimos a continuación.
Es frecuente ver en medios de comunicación impresos secciones dedicadas a los horóscopos, a la cartomancia o a cosas similares, y no es casualidad que éstas aparezcan junto a temas de salud, tecnología o cocina, e incluso, insertas en alguna sección de noticias, como si el tema de la superstición fuera equiparable a algún avance de la ciencia, al bienestar de las personas, o a sus actividades cotidianas, además de que da la impresión de que estuviera fundada en datos ciertos, reproducibles y con una perfecta relación causa-efecto. Sobre el verdadero mensaje de estas supersticiones, en apariencia inofensivas, habla para Desde la Fe el presidente del Centro Mexicano de Sindonología e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM Adolfo Orozco Torres. Por principio de cuentas, señala que este tipo de contenidos tienen su origen en tres posibles razones. La primera es una credulidad infantil en la existencia de hadas, duendes y seres míticos, una idea proveniente de los más lejanos y oscuros inicios de la humanidad y de la razón, que sobrevive en un sustrato de la mente cuando ésta no está ilustrada o no ha aprendido a razonar correctamente. La segunda razón es la abundancia de estafadores profesionales que viven de esquilmar a las personas diciéndoles las cosas que quieren oír, o bien las que están predispuestas a aceptar. Así, si a una mujer celosa le dicen, si tu marido, si te engaña, es una adivinación que le acomoda bien, aún sus efectos devastadores, que incluso pueden desembocar en dramas terribles. En cuanto a la tercera fuente de este tipo de supersticiones, señala que es una de mayor peligro que las anteriores, pues proviene directamente del maligno. Aquí es donde nos encontramos con cosas como el llamado New Age, así como las múltiples y variopintas formas de sanación, o purificación, como el hecho de ir el 21 de marzo a llenarse de energía a las pirámides u otros centros energéticos, o el juego de la Ouija, o el de los lápices cruzados, pasando por todas las formas de adivinación, las curaciones hechas por brujos, las operaciones quirúrgicas hechas mediante la imposición de manos, la predicción a partir de las constelaciones familiares, y otras más que no son más que engaños del padre de la mentira. Como llamó Jesús al demonio, quien tiene en todo esto un propósito específico. Orozco Torres explica que en la creación solo existen dos tipos de manifestaciones, las naturales y las sobrenaturales. Las primeras se refieren a cualquier fenómeno o acontecimiento producto de la interacción de las diferentes fuerzas u objetos naturales, mientras que las sobrenaturales son fenómenos en que se producen efectos que sobrepasan las potencialidades propias de la naturaleza, como la resurrección de Cristo, o como el hecho de que una persona se pueda pasar 10 años alimentándose exclusivamente de la Eucaristía. En este sentido, señala que los fenómenos sobrenaturales a su vez se subdividen en dos, los preternaturales o los esencialmente sobrenaturales. Los segundos tienen su causa en Dios directamente, mientras que los primeros son producidos por seres espirituales que tienen la capacidad, dada por el Señor, de producir efectos en la naturaleza. Refiere que estos seres se llaman ángeles, y entre ellos puede haber ángeles buenos, pero también ángeles malos, los capitaneados por Luzbel, que tienen la capacidad de producir fenómenos extraordinarios, y en los que se basan todas las modalidades del arte adivinatorio, así como el llamado New Age, que está imbuido de un mensaje maligno: tú puedes hacerlo, tú eres tu propio Dios, tú tienes potencialidades escondidas o dormidas, que puedes despertar y tomar la rienda de tu destino. Asegura que esta enseñanza va encaminada a hacer a un lado a Dios y a poner en su lugar al hombre. Así, si la lectura de las cartas revela a la persona algo que finalmente le pasó, es porque el maligno hizo que pasara a fin de engañar al incauto. Muchas personas de buena voluntad, finaliza el doctor Adolfo Orozco, que se acercan a estas prácticas condenadas por la Iglesia, ya que van en contra del primer mandamiento, pensarán que estoy exagerando, pero solo estoy repitiendo con mis palabras las enseñanzas de la Iglesia, y aplicando la razón y la ciencia. Mucho cuidado. Solo hay un pastor y un camino, el que nos señala y nos da la vida verdadera, Cristo. 3. Puerto Rico, reducen las multas a los municipios denunciados por los testigos de Jehová. Fuente, El Vocero.
Tras considerar la crisis fiscal por la que atraviesan los municipios de Puerto Rico, el juez federal Gustavo Gelpi levantó sanciones o redujo las multas contra varios ayuntamientos que previamente habían incumplido órdenes en relación con la demanda interpuesta por los testigos de Jehová, quienes buscan acceso a urbanizaciones cerradas para llevar su prédica casa por casa. Lo cuenta Melissa Correa Velázquez en El Vocero. Considerando el cumplimiento de varias municipalidades con las órdenes de la Corte, así como la crítica situación financiera y los significativos cortes presupuestarios que afectarán todas las municipalidades en Puerto Rico, el que suscribe levanta las sanciones contra Bayamón, Gurabo, Trujillo Alto, Yauco y Vega Baja. Aquellos como Ponce, Dorado y Guaynabo se les reducen las multas a $200, $150 y $100, respectivamente, señala la orden de Gelpi. Los mismos serán depositados en la Secretaría del Tribunal Federal en no antes del 1 de agosto. La suma de las sanciones previamente impuestas ahora beneficiará a las municipalidades, en vez de ir a las arcas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agrega el documento. No obstante, advierte que cualquier incumplimiento de la orden resultará en sanciones y en el restablecimiento de las sanciones previas. En 2013 el juez impuso sanciones por el incumplimiento de órdenes previas que disponían que los municipios se aseguraran de que las urbanizaciones con control de acceso permitieran la entrada de los demandantes. Al municipio de Bayamón se le había impuesto una multa de $1,900, $1,400 a Dorado, $8,800 a Gurabo, $14,100 a Ponce, $2,500 a Trujillo Alto, $2,100 a Yauco y $3,100 a Vega Baja. Los municipios de San Juan, Caguas y Santa Isabel, que habían sido demandados originalmente, no fueron sancionados porque cumplieron rápidamente con las órdenes de la Corte. En 2015 los municipios de Dorado y Ponce enfrentaron problemas de incumplimiento. Recientemente a Dorado se le había impuesto una sanción adicional de $1,250 y $3,000 en honorarios de abogados. A Ponce también se le había impuesto multas adicionales. El juez menciona que anteriormente había dispuesto que en vez de que las multas fueran depositadas en el Tribunal Federal, las mismas fueran entregadas en una cuenta de depósito en garantía. Ello con la intención de utilizar las sanciones monetarias para administrar seminarios legales relacionados con la implementación de la Ley de Control de Acceso. El 18 de mayo de 2004, los testigos de Jehová radicaron una primera demanda en el Tribunal Federal contra el gobierno de Puerto Rico, varios municipios y urbanizaciones con controles de acceso por impedir su prédica casa por casa. Los ayuntamientos demandados fueron Aguada, Aguas Buenas, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Calley, Sidra, Coamo, Corozal, Fajardo, Florida, Guánica, Guayama, Atillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Loíza, Luquillo, Manatí, Mayagüez, Naguabo, Patillas, Río Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Villalba y Yabucoa. El 30 de junio de 2016, los miembros de la secta ampliaron su reclamo a los municipios de Bayamón, Ponce, San Juan, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, Vega Baja, Yauco y Trujillo Alto. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallaron a favor de los adeptos del grupo. 4. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, presente en Perú. Fuente, La República. Los fieles del grupo religioso denominado Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, difunden en Tacna, Perú, la existencia de una deidad femenina que sería un símil de Dios. Sus adeptos refieren que esta diosa da un mensaje de salvación para la humanidad. Lo cuenta el diario peruano La República. Esta iglesia tiene su sede principal en Corea del Sur y en Tacna funciona desde el 2007. En la actualidad cuenta con 2 sedes en la ciudad. 2 de sus creyentes, Susana y Doris, ofrecían información a los turistas y transeúntes el pasado 30 de junio en el paseo cívico, según relata el diario. Ellas explicaron que de acuerdo a los versículos 26 y 27 del libro Génesis de la Biblia, el varón se hizo a semejanza de Dios y la mujer a la de una deidad que su iglesia llama Dios Madre.
Esta deidad se encuentra en la tierra convertida en una mujer llamada Zahng Gilja que vive en Corea del Sur. También señalaron que el libro del Apocalipsis menciona que la esposa de Dios es quien tiene el mensaje que lleva a la vida eterna. La Iglesia de Dios tiene alrededor de 3.000 sedes en el mundo y millones de seguidores. Muchos de ellos viajan a Corea para conocer a Zahng Gilja. Susana y Doris también sueñan con ese viaje y no temen a las burlas o negativas que puedan recibir al momento de predicar en las calles lo que ellas creen. Invitaron a quienes deseen conocer más sobre los fundamentos de su fe, a asistir al templo ubicado en la avenida Bohemia Tacneña con la calle Encinas. 5. El líder sectario peruano que captó a una joven española, polémico en los medios. Fuente, Telecinco, El Español. Su nombre ronda como principal culpable de la huida de Patricia Aguilar, la joven de Elche, Alicante, España que con 18 años recién cumplidos escapó a Perú lejos de su familia. La familia sitúa los motivos en la captación por parte de una secta de origen gnóstico, de la que Félix Steven Manrique parece ser su líder. Oscuras conversaciones y una estrecha relación unen a Patricia con el que podría ser su captor, según ha informado el canal televisivo español Telecinco. Ya lo apuntaba la periodista Patricia Pardo, Félix Steven Manrique y Patricia Aguilar parecen la misma persona. El discurso que ha relatado el pasado 30 de junio el supuesto captor de la joven se ha ajustado a la perfección al relatado anteriormente por Patricia desde Lima, Perú, palabra por palabra, pausa por pausa. Sin responder ninguna pregunta, sin escuchar a sus entrevistadores, Félix ha declarado que no es el príncipe Gurdjieff, líder de la secta Gnosis, y que ni siquiera pertenece a la misma. Lanzando descalificativos sobre los periodistas y la familia de Patricia, Félix Steven también ha querido indicar que las pruebas que ha mostrado la familia son falsedades creadas por programas informáticos. Y así, entre lecturas de leyes y conocimientos históricos, haciendo oídos sordos a cualquier pregunta sobre Patricia y los hechos probados en torno a su relación con la secta, el amigo de la adolescente ha despertado la rabia de Ana Rosa Quintana, presentadora del programa televisivo. Mira, Steven, hasta aquí hemos llegado. No estoy dispuesta a aguantar a este señor, son las últimas palabras que la presentadora ha aportado a la entrevista, dejando claro que no tendrá mayor problema en encontrarse con el peruano en los juzgados. Un discurso perfecto para captar a menores de edad. No cabe duda, Félix Steven se hace escuchar. Ni con el micrófono cerrado ha cesado en su discurso durante la entrevista. Así ha reclamado su derecho al olvido en Internet como ya lo hizo Patricia y ha aclarado todos los detalles que le separan de Gnosis. Pero ni una respuesta sobre todos los que le vinculan. Y así, dando lecciones filosóficas, es como el supuesto príncipe Gurdjieff se hace escuchar. Esto mismo es lo que hizo con Patricia desde los 15 años cada día para comerle la cabeza, indica Noelia Bru, prima de Patricia y su mayor cómplice hasta su marcha. A pesar de haber situado la relación que mantiene con Patricia, con quien ha mantenido conversaciones donde ha llegado a denominarla su esposa, en estrictamente laboral y amical, ha terminado por reconocer que asumió la defensa de Patricia desde su supuesta ONG, yo quería protegerla, aclara. Sin embargo, la madre de la propia Patricia Aguilar no encuentra ningún sentimiento de seguridad con la situación de su hija. Por eso, profundamente emocionada, ha querido mandar una respuesta al mensaje que Patricia lanzó a su familia en el programa de Ana Rosa. Según informa El Español, este programa ha logrado hablar con la propia Patricia en directo a principios de semana a través de una conexión por Skype, pero este viernes era el turno del supuesto líder de la secta. Desde un primer momento, la conexión telefónica con este hombre ha sido en un tono elevado. El líder de la secta no dejaba que ninguno de los colaboradores de la mesa, ni la presentadora, le hiciese preguntas sobre la situación. Él ha soltado su discurso en directo y no ha dado oportunidad a réplica. Todo ello ante la atenta mirada de la propia madre de Patricia, que estaba en plató. El líder ha repetido en numerosas ocasiones que Ana Rosa Quintana y el resto de medios se están saltando el código deontológico del periodismo y que van a tomar medidas legales. Después de repetir en tantas ocasiones el mismo discurso, Ana Rosa ha estallado.
Ya basta. Estoy cansada de lo del código deontológico. No quiere contestar a lo más importante, ha dicho Ana Rosa cortando el discurso del supuesto líder de la secta. La presentadora estaba muy enfadada con lo que estaba diciendo el líder. Ya nos veremos en los juzgados. Porque, al parecer, me va usted a demandar, ha continuado. Minutos después, más calmada y cuando han cortado la conexión telefónica, Ana Rosa ha pedido perdón a los espectadores por su enfado. Pido perdón a la audiencia porque no es normal la reacción que he tenido. Pero es que aquí todos somos padres y si le tuviese aquí no sé cómo hubiese reaccionado. 6. México, consiguen paralizar la construcción de una gran sede de la cienciología. Fuente, El Financiero. La Iglesia de la Cienciología, fundada hace 60 años en Estados Unidos, busca crecer en México y tener su base de operaciones de toda América Latina con un centro de más de 16,000 metros cuadrados y un costo aproximado de $20 millones, pero vecinos de Huixquilucan le han puesto freno, al menos por ahora. Lo cuenta Mariana León en El Financiero. El 28 de abril, el edil de este municipio en el Estado de México, Enrique Vargas, anunció la suspensión de la obra debido a que no contaba con los estudios de impacto ambiental para la construcción que se planea hacer, un centro integral de 16,250 metros cuadrados, con un auditorio, oficinas de enlace continental y una academia. Desde ese día se colocaron los sellos de suspensión de la obra y hasta ahora no se han podido reiniciar los trabajos. Fuentes de esta iglesia en México confirmaron que no hay mayores avances por respeto a los vecinos. Vargas del Villar aseguró a los habitantes de la zona que tendría todo su apoyo y que el municipio no les daría los permisos para continuar la construcción. Este nuevo centro contempla oficinas dentro del complejo, cuartos de hospedaje, además de un centro de convenciones para 2,000 personas. Sin embargo, solo tiene 300 lugares de estacionamiento, una de las principales preocupaciones de los residentes. De acuerdo con el video de presentación del proyecto, la antes conocida como Plaza Palmas, busca ser el nuevo centro de operaciones de la cienciología en América Latina. Vecinos de la zona aseguraron a El Financiero que se oponen al proyecto debido a que no se conocen los impactos ambientales que podría traer, si tiene la capacidad para atender a sus visitantes, y tampoco se les explicó cuál sería el impacto hídrico en una zona que ya tiene problemas de agua. Eugenio Olvera, asesor legal de la Asociación Paseo de las Palmas, explicó que la suspensión del municipio fue hecha de manera definitiva, pero los dueños del predio aún pueden recurrir a instancias legales para liberar los permisos. Van a buscar un proyecto que se pueda edificar ahí quitándole las dimensiones faraónicas que pretenden, quienes resolverán serán las autoridades judiciales, explicó. 7. Amnistía Internacional pide a Argelia que no reprima a los ahmadíes. Fuente, F. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional, AI, pidió el pasado 19 de junio a las autoridades argelinas poner fin a su campaña de represión contra los miembros de la minoría musulmana ahmadí. Informa de ello la agencia EFE. Al menos 280 mujeres y hombres ahmadíes fueron objeto de investigaciones o enjuiciamientos el año pasado, después de una ola de arrestos que siguió el rechazo por las autoridades de una solicitud de registro de una asociación ahmadí y de la inauguración de una mezquita en 2016, explicó. En un comunicado difundido 2 días antes de que un tribunal de apelación revise la pena de 4 años de prisión impuesta a 4 miembros de esta comunidad, la directora de investigación de África del Norte de AI, Eva Morayev, calificó de alarmante la represión que el año pasado les llevó ante un juez. Demuestra claramente que las autoridades han intensificado las restricciones a la libertad de expresión en el país. Las autoridades argelinas deben hacer todo lo necesario para que termine la persecución de los ahmadíes, que buscan únicamente practicar pacíficamente su religión, dijo Morayev.
La minoría musulmana ahmadí, de carácter mesiánico y reformista, fue fundada por Mirza Ghulam Ahmad en 1889 y es considerada una secta ajena al Islam en la mayor parte de los países musulmanes, incluida Argelia. A este respecto, Hay denunció las expresiones de odio o discriminatorias, utilizadas por algunos responsables políticos y religiosos argelinos, como el ministro de Asuntos Religiosos, Mohamed Aissa, y el jefe del gabinete de la presidencia, Hamidou Yahya. Por ello, Hay instó a Argelia a respetar el derecho internacional, que incluye la libertad de religión para esta minoría que según la organización tiene unos 2000 seguidores en Argelia. 8. Krishnamurti, la Orden de la Estrella de Oriente y su paso por Costa Rica. Fuente, La Nación. El 6 de octubre de 1935 fue el día en que Jiddu Krishnamurti tocó suelo costarricense, específicamente el de Punta Arenas, en su viaje de retorno de Suramérica a California, en donde se había establecido desde tiempo atrás. Así comienza el largo reportaje firmado por José Ricardo Chávez que ha sido publicado recientemente por el diario La Nación, de Costa Rica. Lo reproducimos a continuación. Había ganado fama mundial como mesías teosófico hacía 25 años, cuando, siendo apenas un adolescente, fuera descubierto, en Adyar, India, por su futuro mentor C. W. Leadbeater como poseedor de un gran potencial espiritual, tanto como para ser el próximo maestro del mundo, a la usanza de Cristo o de Buda. Eran los años previos a la Primera Guerra Mundial, con un ambiente convulsionado, propicio para toda suerte de esperanzas y delirios, incluso entre los propios teósofos, que tras la muerte de su fundadora, Elena Blavatsky, en 1891, y el arribo de la carismática Annie Besant en 1907, se habían desviado de las líneas originales hacia formas más cristianizadas. Fue así como Besant y Leadbeater adoptaron al joven Krishnamurti, le dieron una educación occidental y lo tornaron en un personaje magnético para las multitudes, centro de un culto con su propia organización, la Orden de la Estrella de Oriente, paralela a la Sociedad Teosófica, sin confundirse con ella. Los viejos teósofos blavatskianos desaprobaban el giro mesiánico, pero contra la poderosa Annie Besant nada pudieron hacer, asentían o se iban. Muchos se fueron, pero muchos más lo sustituyeron en las filas neoteosóficas. El crecimiento de la OEO fue enorme, nacida en 1911, para 1915 tenía 16.000 miembros, para 1920 contaba con 36.000, más del doble. El pico de crecimiento se alcanzó en 1928, con 45.000, apenas un año antes de su disolución en Holanda. La lucha en Costa Rica. Costa Rica no fue la excepción al hechizo de aquel primer Krishnamurti y de su Orden de la Estrella. La Sociedad Teosófica había sido fundada en el país en 1904 por teósofos que muy pronto fueron incondicionales de Besant y Leadbeater. Su principal líder, el pintor Tomás Povedano, se volvió además el gran dirigente de la OEO en el país y en el resto de Centroamérica. La reacción católica no se hizo esperar y rápido surgieron las polémicas en la prensa, las amenazas, los insultos y los actos. En 1913 fue incendiada por mano criminal la primera casa teosófica, ubicada en el Paseo de las Damas, detrás de la actual sede de la Street. La controversia en torno a la teosofía y Krishnamurti subió de tono, e incluso llegó a la política durante el gobierno de Alfredo González Flores. Este fundó el Banco Internacional que, pese a su nombre, fue el primero estatal. El primer presidente de la junta directiva fue Walter J. Field, miembro tanto de la Street como de la OEO. Se imprimió un billete de 10 colones con su retrato, con una pequeña estrella en su solapa, algo que para todo mundo habría pasado inadvertido si no fuera porque algunos curas pusieron el grito en el cielo y hablaron de una conspiración krishnamurtiana para llegar a toda la población del país. González Flores optó por una supuesta neutralidad que en realidad ocultaba la presión que recibía de parte de su religiosa familia de Heredia. Dejó a la intemperie a sus colaboradores teósofos ante las embestidas católicas por el asunto del billete. Hubo también ataques previos a la honorabilidad de las mujeres que asistían a la logia teosófica. Una de ellas era la escritora María Fernández, esposa del futuro ministro Federico Tinoco.
En la polémica del billete, este públicamente reclamó al presidente por su silencio cómplice, en vez de salir en defensa de la libertad civil. Empezaba el distanciamiento entre Tinoco y González Flores, que se saldaría en un golpe de estado poco tiempo después, hace 100 años. Visita sin estrella. El tiempo corrió y el propio Krishnamurti renunció a su papel de Mesías en 1929. Siguió funcionando como maestro espiritual, pero ya independiente. El cierre de la OEO no significó un rompimiento inmediato de relaciones entre Krishnamurti y la Street. Mantuvo ambiguos lazos con ella, asistiendo a veces a sus reuniones y establecimientos, alimentándose todavía en buena medida del público teosófico, que no terminaba de comprender su giro ideológico. En el primer quinquenio después de la disolución de la Orden de la Estrella, Krishnamurti consolidó su independencia espiritual de los teósofos, rechazo de los maestros y la jerarquía, de las enseñanzas tradicionales sobre cosmogonía, karma y reencarnación, de un camino gradual a la iluminación, pero al mismo tiempo se mantuvo parcialmente en su órbita, usándolos como público en sus propios locales, financiándose con sus aportes. Durante todos sus años mesiánicos, y a pesar de contar ahí con muchos prosélitos, Krishnamurti nunca visitó América Latina. En 1935, ya sin estrella, decidió hacerlo. El itinerario de la gira fue Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. En Perú, dio una improvisada charla en Lima, en el templo masónico. En Costa Rica, en el puerto de Punta Arenas, tuvo un encuentro informal con los teósofos locales, quienes llevaban meses preparando su visita a la capital. Algunos periódicos, como el Diario de Costa Rica, La Tribuna y El Heraldo, anunciaron en primera plana su llegada. Cuando algunos de sus seguidores supieron que el maestro no llegaría a San José, pese a su decepción, se fueron a verlo a Punta Arenas, y hasta rentaron un vagón del tren. Después Krishnamurti siguió viaje a México. En esto influyó, por un lado, el esperable cansancio físico acumulado, pero también las fricciones tanto externas, prensa, Iglesia Católica, etc., como internas, desavenencias con algunos teósofos. Las pláticas de Krishnamurti tuvieron de principio a fin un carácter transgresor, tanto para tirios como para troyanos, para católicos como para teósofos. Lejos de tranquilizar, perturbaban. Él se quejaba de que el público no estaba bien preparado para lo que decía, a pesar de que llevaban años leyéndolo. Del otro lado, los católicos lo veían como un enemigo, y los teósofos se quejaban de sus ataques a la Street. Total, casi todos quedaron insatisfechos. Tras la disolución de la OEO en 1929, los krishnamurtianos de Costa Rica, que ya no eran necesariamente teósofos, se habían reorganizado y siguieron trabajando duro, con traducciones, ventas de libros, publicaciones en el suplemento literario de La Tribuna, grupos de discusión con asistencia de profesionales, intelectuales y artistas. Desgraciadamente, nada de esto supo Krishnamurti en 1935, o si lo supo, no le importó, y, en su deseo de alejarse de las agitadas aguas suramericanas, despreció en su gira el que pudo haber sido su remanso de diálogo. Krishnamurti apenas se dignó a recibir una delegación de sus allegados en la cubierta del vapor Santa Paula. Parece que después todos caminaron un poco por la playa puntarenense, tal vez para que el maestro pudiera estirar sus místicas piernas. 9. España, aseguran que a un enfermo, lo mataron las sectas médicas. Fuente, información. A mi primo lo mataron las sectas médicas. Le decían que las familias eran tóxicas y no nos dejaban tener acceso a él. Así se expresó el pasado 28 de junio en el juicio celebrado en la audiencia de Alicante la prima de un hombre operado in extremis de un tumor cerebral y a quien su mujer, según denuncia la familia del paciente, le tenía encerrado en un piso de la playa de San Juan, sin dejarle recibir tratamiento poniéndole en manos de terapeutas con técnicas naturistas. Lo cuenta José Antonio Martínez en el diario Información. Los hechos se remontan a abril de 2008 cuando al hombre se le diagnosticó un tumor. Las acusaciones sostienen que ella era seguidora de las medicinas alternativas desde el herbolario que regentaba. Pese a que finalmente fue operado, el enfermo falleció en el año 2013 como consecuencia del cáncer.
La esposa del paciente calificó las acusaciones de calumnias, y aseguró que era su marido quien voluntariamente había decidido no operarse porque tenía miedo a la intervención. Le daba claustrofobia meterse dentro del aparato de la resonancia magnética, aseguró. Yo como esposa me limité a apoyar su situación y exploramos otros tratamientos que no sustituían a la medicina tradicional, sino que la complementaban. Lo único que le dábamos eran hierbas naturales para calmar el dolor, aseguró la acusada. La familia del fallecido en cambio denuncia que fue ella quien le retuvo encerrado durante meses en el apartamento de la playa de San Juan y sin dejar que contactara con nadie de su entorno. La fiscalía y la acusación particular que ejerce la madre del fallecido a través del abogado Pedro Beltrán, reclaman para la acusada 8 años y medio de prisión por delitos contra la integridad moral y por detención ilegal. El Ministerio Público sostiene que la mujer sometió a su compañero sentimental a un riguroso control físico que pasaba por restringirle incluso la alimentación al máximo en calidad y cantidad. Igualmente, le retuvo en casa en contra de su voluntad y le impidió el contacto con amigos y familiares mientras le hacía soportar tratamientos y rituales alternativos y malos tratos físicos y psíquicos, según el escrito de acusación. Custodia de los hijos. Por su parte, la defensa de la mujer reclama la libre absolución y atribuyó la denuncia a maniobras de la familia del difunto para arrebatar a la madre la custodia de los 2 hijos del matrimonio ante la posibilidad de que ella se marchara con ellos del país. La acusada sostuvo que el hombre tenía total libertad de movimientos y que hacía su vida normal. La defensa esgrimía los listados de teléfonos de las llamadas del difunto que reflejaban varias y largas conversaciones desde su teléfono con sus familiares. Sin embargo, estos respondieron que en esas llamadas no hablaban con él, sino que era ella quien usaba el terminal para ponerse en contacto con el entorno del marido, sin dejar que se pusiera en ningún momento. La familia dijo que perdió todo el contacto con él desde que el matrimonio se instaló en un apartamento de la madre en la playa de San Juan. Una versión totalmente contrapuesta a la de varios testigos propuestos por la defensa, entre ellos un hijo de la acusada, fruto de una relación anterior, y una amiga de ella que limpiaba la vivienda, que negaron que el enfermo estuviese privado de libertad o coaccionado por la acusada. Un amigo del enfermo aseguró que a finales de febrero de 2009 recibió un mensaje de este a través del teléfono de su esposa, en el que le pedía que avisara a su madre para que le sacara de la casa. La madre aseguró que se presentó en la vivienda con la policía local y se encontró a su hijo encerrado en una habitación vestido solo con un pañal en un colchón lleno de orines. Los agentes señalaron que no recordaban nada de esa intervención dado los años transcurridos y se remitieron al contenido de su informe, donde solo se decía que el hombre había manifestado que quería marcharse con su madre. La prima del enfermo aseguró que a raíz del diagnóstico y de la negativa de este a operarse hubo una división en la familia entre los que abogaban por la medicina familiar y la alternativa. A lo largo de esos meses, la pareja estuvo viendo varios médicos naturistas en Marbella y Pamplona, entre otras ciudades. La prima relató que después de que se lo llevaran del apartamento le dejaron que le viera uno de esos médicos naturistas y, al ver el estado en el que se encontraba, se asustó y ya no volvimos a verle. El neurocirujano que le extirpó el tumor declaró al tribunal que el paciente no era capaz de decidir sobre su estado de salud debido, probablemente, a los múltiples ataques de epilepsia que le provocaba el tumor y añadió que estaba en peligro de muerte. El juicio quedó visto para sentencia. 10. Una importante ONG española organiza un congreso sobre autosanación. Fuente, Interview. Con el título, Las malas compañías de la Fundación Vicente Ferrer, el semanario español Interview ha publicado un reportaje de investigación firmado por Rita Amil. En él leemos que el pasado mes de mayo, la Fundación Vicente Ferrer organizó en Mallorca una nueva edición de un congreso solidario para recaudar fondos para sus proyectos en la India. Entre los ponentes, gurús de pseudociencias denunciadas como estafas, tratamientos naturales tildados de timos o defensores de sustancias prohibidas por sanidad como el MMS o clorito de sodio.
El alemán Andreas Kalker, defensor de esa sustancia ilegal, promocionó en el evento un inyectable de MMS, solución mineral milagrosa, y pidió dinero a los asistentes para sus investigaciones. Por 1.000 euros se podían comprar acciones de su proyecto. El alemán Andreas Kalker se plantó ante la concurrencia, escasa, pero entregada, y tras los prolegómenos, entró en materia. En el cuarto Congreso Salud y Conciencia, organizado por la Fundación Vicente Ferrer, una de las ONG más reputadas, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998, el autodenominado investigador desgranó los detalles de las investigaciones que lleva a cabo en el Centro Suizo de Investigación Científica, Innovación y Desarrollo, SZWFIE. Están encaminadas, dijo, a legalizar un producto que él ha bautizado como CDS. No es otro que un derivado del MMS, Miracle Mineral Solution, por sus siglas en inglés, una disolución al 28% de clorito de sodio que abre NaCl02, cuya venta está prohibida en España desde 2010. Según sus defensores, entre los más destacados está el polémico horticultor catalán proselitista de la medicina alternativa Josep Pàmies. La sustancia cura el cáncer, acaba con la malaria o combate el SIDA. Kalker, además, sostiene que sana el autismo, y así lo afirmó ante su auditorio. Su discurso alcanzó el colofón en el momento de pedir dinero. El que, insistió, necesita para legalizar y poner en el mercado, un inyectable de dióxido de cloro, ClO2, con el que llegó a contar, ha conseguido resultados impresionantes, amén de lograr revertir el autismo en 250 niños. Tengo testimonios de gente que llevaba 15 años en silla de ruedas y se levantó, añadió. Afirmaciones como esta sobre este u otros pretendidos remedios han levantado una oleada de rechazo en la profesión médica por lo que suponen de engaño para pacientes de graves enfermedades. Terapias dudosas. La charla no habría pasado de ser una más de quien se autodefine como investigador perseguido por las compañías farmacéuticas, si no fuera porque fue pronunciada dentro del Congreso Salud y Conciencia que, desde 2014, promueve en Mallorca la Fundación Vicente Ferrer. La ONG lleva 45 años volcada en mejorar la vida de millones de personas en la India. Con la venta de entradas solidarias para el evento, recauda en cada edición una media de 3.000 euros para sus proyectos de nutrición, según cifras de la propia entidad. Los beneficios recaudados se destinan a programas desplegados en las ciudades indias de Kurnool y Anantapur para alimentar a niños de 0 a 4 años, madres gestantes y ancianos. Organizado conjuntamente con la cadena familiar Ferrer Hoteles, asentada en Baleares, la cita se presenta como punto de encuentro de ponentes que muestran a los participantes el poder de la autosanación mediante la escucha y conocimiento paciente de nuestra mente y cuerpo. Su cuarta edición se celebró entre los pasados 19 y 21 de mayo en el Hotel Ferrer Concord en Camp Picafort, Mallorca, con el objetivo de facilitar a los asistentes pautas de observación del propio cuerpo para ser partícipes del proceso de autosanación de este sintiéndolo, escuchándolo y amándolo desde el corazón. El Congreso Salud y Conciencia contó, además de Andreas Kalker, con la participación de ponentes que disertaron sobre las bonanzas de la frutoterapia, la medicina biológica o las plantas medicinales, tres de los principales nichos de engaño denunciados por los colegios médicos. La dirección de la cadena Hoteles Ferrer incluye el Congreso Solidario en su del Plan de Responsabilidad Social Corporativa. En este caso el destino de los fondos es para la Fundación Vicente Ferrer, con la que no tenemos más vinculación que este acuerdo y una mera coincidencia en nuestros nombres, apunta Eduardo Iglesias, director de Ventas y Marketing. Acerca del polémico ponente Andreas Kalker, Iglesias se desmarca de sus teorías, no nos hacemos responsables de lo que digan en sus exposiciones. Dejamos claro que en ningún momento apoyamos o desmentimos sus teorías. Timos y fraudes. Viendo por encima las propuestas es como para preocuparse, señala Emilio José Molina Cazorla, ingeniero y vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Peligrosas, APETI, cuando se le pide que examine los perfiles de los conferenciantes que, en los últimos años, han pasado por el Congreso.
Carmen Dana Cadar y Teófilo Calvo hablan del segundo cerebro del intestino. La medicina biológica de Félix Irigoyen es una pseudociencia que además es muy peligrosa, porque puede desnortar a pacientes oncológicos, explica. La radiestesia de Epitafio Alcañiz es un fraude. Para Molina, en los programas de estos congresos, hay quimiofobia, rechazo de la quimioterapia como método para curar el cáncer por todas partes. Ciencia Codato difunde la alimentación ortomolecular y los alimentos detox, que son un timo. Gracia Marín cojea por las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Y eso aparte de la medicina tradicional china, cuyas premisas están muy superadas por la medicina moderna y suelen tener que ver con inexistentes energías. Y, además, la aparición de Kalker, señala cuando repasa a los conferenciantes del último congreso. Son ponentes que, como reseña Teófilo Calvo en su perfil oficial, se alejan de la medicina convencional. Calvo se presenta como químico, farmacéutico, experto en medicina bioreguladora, en cultivos celulares, terapeuta y acupuntor, además de fundador de los laboratorios Taxan. Entre sus postulados y en su biografía oficial, Calvo hace aseveraciones como que curar es restablecer el equilibrio y funcionalidad de todos los sistemas del organismo en vez de paliar los síntomas, y se debe tratar el paciente, no la enfermedad, o aconseja agotar todos los remedios naturales antes de recurrir a la medicina invasiva. Junto a asociaciones como Círculo Escéptico y el Consejo General del Colegio de Médicos, que acaba de echar a rodar el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, que sirva de sistema de alerta frente a la proliferación de estas prácticas peligrosas. La APETPI lleva tiempo intentando frenar a quienes, asegura Molina, ponen en peligro la salud de los enfermos. A algunos los convencen para que abandonen sus tratamientos convencionales. Relación estable. Cuando Interview ha inquirido a la Fundación Vicente Ferrer por su implicación en este evento, la primera reacción de la ONG ha sido de sorpresa y disgusto. Desde su sede central, en Barcelona, aclaran que su participación es cosa de su delegación en Mallorca. Incluso ha apuntado la posibilidad de que el buen nombre de la entidad hubiera sido utilizado, sin su conocimiento, por los organizadores del Congreso, para recaudar fondos y darle así un carácter solidario a la cuestación. Nada más lejos de la realidad. Desde su primera edición, en 2014, la Fundación Vicente Ferrer ha estado involucrada con Hoteles Ferrer en la organización del Congreso. En la última edición de este evento el precio de las entradas solidarias osciló entre 10 euros para asistir a las ponencias de un día, y los 30 que permitían oír todas las charlas. No ha trascendido cuánto se recaudó en la edición de mayo pasado. La venta de entradas en eventos anteriores, según admitía la propia fundación en la presentación del Congreso de 2016, supuso más de 3.000 euros, rompiendo todas sus expectativas, según reconocían. Nada importaba que entre los conferenciantes estuvieran personajes tan polémicos como la doctora Odile Fernández promulgando sus dietas anticáncer, como sucedió en la tercera edición, celebrada en 2016. A la presentación de ese evento, por cierto, también acudió Llorenç Huguet, rector de la Universidad de Baleares, recientemente salpicada por el escándalo del caso Minerval, con 2 investigadores detenidos por vender irregularmente un producto no aprobado para el tratamiento del cáncer. Ver Interview 2140. Portavoces de la Fundación Vicente Ferrer desvinculan a la ONG del evento, pese a que en la web de la cadena de hoteles Ferrer se señala textualmente: el Congreso Solidario de Salud y Conciencia Ecológica es un evento organizado cada año por la Fundación Vicente Ferrer junto con Ferrer Hotels. En este congreso se dan cita, a lo largo de todo un fin de semana, importantes ponentes que muestran a los participantes el poder de la autosanación mediante la escucha y conocimiento paciente de nuestra mente y cuerpo. Esta afirmación contradice lo que sostiene la ONG: no hemos participado en la organización del Congreso, sino que Hoteles Ferrer ha contado con nosotros, una vez más, para hacernos destinatarios de una parte de la venta de entradas, indican sin especificar cuánto.
Agregan que tras ser informados por Interview de que una de las charlas ha sido impartida por uno de los mayores defensores del MMS ilegal en España, su delegada en Baleares se ha puesto en contacto con la cadena hotelera y que ahí desconocían por completo las noticias sobre el MMS vinculadas a Andreas Kalker. De hecho, nos han comentado que si lo hubiesen sabido se hubiesen replanteado esta invitación. Sin embargo, en la presentación de Kalker, la web del hotel secunda su teoría conspiratoria al presentarle como un gran investigador sobre una serie de medicamentos que son de coste bastante bajo, por tanto la industria farmacéutica no está tan interesada en que se vaya difundiendo. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.